Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Me senté porque quiero hablar con perita y con manzana sobre un tema que quiero aclarar en este video. Primero, estoy con muchísimos temas en mi mente. Tengo una exacerbada la cantidad porque estoy todo el día. Antes yo trabajaba, ahora estoy sin trabajo. Por lo tanto, todo el día estoy leyendo o estoy viendo YouTube. Entonces estoy en una cantidad de temas y me dan ganas de hacer uno o dos videos diarios. Pero no puedo atiborrar el canal de videos porque tengo pocos seguidores. No puedo estar llenando de videos de temas. Entonces estoy tratando de hacerlo uno cada 2 días, un video para que pueda ser asumido por la gente que me sigue en este canal. Pero tengo muchísimos temas. Tengo muchísimos temas entretenidos y tengo el video, lo veo, lo visualizo. ¿Qué video más entretenido? Entonces, el último video me tocó en ese estado, en un estado como de un poquito de euforia, un poco fuerte, así, de mucho optimismo, mucha energía, y lo hice un poco disperso. Después el video lo vi, antes de subirlo lo revisé porque tenía dudas y dije, esta cuestión no me tinca subirlo, pero finalmente dije, igual lo voy a subir. Bueno, lo subí, los comentarios han sido positivos, pero hubo uno que me llamó la atención, que fue ayer, que dijo, bueno, a todo esto yo iba a hacer otros temas, iba a hablar hoy día de otra cosa, pero este señor comentó, dijo, usted es sincretista porque puede ser católico o cristiano y estar con el hinduismo. Entonces yo dije, chuta, no fui claro. En el video es una sucesión cronológica en mi vida a través de los años de cosas que yo fui viviendo. Pero dije, tengo que aclararlo. ¿Por qué? Porque da la sensación de que lo que yo viví en aquel templo de la Self-Realization Fellowship, que está en la calle chica muy silenciosa, que se llama Claudia Rau, al lado de la avenida Seminario, que conté esa experiencia, que yo iba los sábados y empezaba a las 3 de la tarde, seguía a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7. Eran 4 horas en que yo estaba quieto, en oración, en meditación, llamémosle meditación, comillas, porque era oración. Entonces, se debió eso a las técnicas de meditación de la Self, de esta organización internacional fundada por Yogananda. Se debió a las lecturas que yo tenía de Yogananda. Se debió a eso mi experiencia de bienaventuranza inefable, magnífica, maravillosa, que yo atestiguo que es así, en un templo pagano, en un templo hindú. ¿Es debido a eso? No. Para ser riguroso con la verdad, se debió al catolicismo. ¿Por qué? Porque como yo he contado, en mi vida yo fui católico desde los 14 a los 15, a los 16, a los 17. Tuve la mejor época de mi vida en ese catolicismo, que era un catolicismo de mucha actividad apostólica, caritativa, de mucha lectura, de muchas conversaciones interesantísimas, de misas, de todo tipo de misas maravillosas, de rosarios, de la oración mental. Esa oración mental que es la favorita que yo tuve cuando era católico, que se llama oración mental, en la cual uno puede estar, cuando era joven, arrodillado durante 3 horas en un éxtasis de amor y de comunión con Dios. Eso lo viví, pero después, ya lo he explicado, caí en el ateísmo. Y estando en el ateísmo, busqué sucedáneos de fe. Entonces lo primero que encontré a través de las amistades en la universidad y toda la cuestión fue el marxismo, porque yo intuía y sabía que el marxismo era una fe, no era algo racional, era una fe. Entonces necesitaba una fe que reemplazara la fe católica y fui marxista. Era muy adecuado a la universidad porque si era marxista podía tener sexo libre, podía fumar marihuana, hashish y otras cosas. Y tener experiencias de todo tipo, y tener una libertad total. Entonces viví esa libertad total en el marxismo, pero sabía que el marxismo era insuficiente porque si yo había tenido una experiencia mística, el marxismo es muy externo.
Era como que la izquierda, los partidos de la izquierda reemplazaban a la iglesia en ese sentido. Entonces necesitaba una experiencia más interna y ahí fue la búsqueda de Nietzsche, a través de la lectura de Nietzsche, del vitalismo. Y después del vitalismo, cuando llegué a Chile, uno en Chile ya, la geografía te determina de otra forma. Llegué a Chile y empecé a encontrarme con otra vida, otra realidad, y la realidad más dura de un país subdesarrollado, no tienes que encontrar trabajo, todo, necesitaba más ayuda, y la ayuda la empecé a buscar en Krishnamurti. Cuando era pescador artesanal leía Krishnamurti, leía a Lesaeta Charrán, es una medicina natural, hasta el día de hoy la practico y es efectiva, Lesaeta Charrán, y después Krishnamurti me encantaba, y Krishnamurti me acercaba como a la conciencia, a esa conciencia. Ahora yo he leído a Krishnamurti de viejo y lo encuentro un charlatán, pero en esa época para mí era lo máximo. Entonces empezaba a tener experiencias como caminar lento, sentir la brisa, pero una caminata muy lenta, o sea, podía demorarme 1 hora en una cuadra. Comer poquísimo, hacía ayunos extraordinarios, 5 días, 5 noches sin comer, y después rompía los ayunos, me iba a La Vega, a las ferias, y en las ferias encontraba algunas, porque además estaba sin plata, sin nada de plata, entonces era un flaco, sumamente flaco, y comía puros vegetales, etcétera. Bueno, y después siguió, cuando ya estaba emparejado y ya estaba casado, después estaba con hijos, siguió el budismo zen. Entonces me metí en el budismo zen a través de Suzuki, y el budismo zen también fue un camino muy parecido. Y después, eh, cuando en ese momento era el budismo zen, porque la realidad económica que tenía era muy buena. Yo estaba trabajando, me había convertido en un jefe de centro de cultivo de salmones, tenía 1 millón de salmones cojos a mi cargo, 67 balsas jaula. Entonces yo eran 110 balsas jaula. Tenía 67 operarios, discúlpenme, y 2 ingenieros a mi cargo. Entonces estaba en una situación económica buena y podía darme el lujo de ser budista zen. Podía darme el lujo de ser budista zen. Pero me había quedado en las lecturas del budismo zen, que es complejísimo. Uno cree que es una cosa fácil, es muy difícil. Es muy difícil de realizar una cosa tan sencilla como el budismo zen. Los japoneses son tremendamente refinados. Y ahí Suzuki decía una frase que me quedó dando vuelta, que dijo: Dios no puede crear algo perfecto, porque lo perfecto es Él. Por lo tanto, todo lo que crea a Dios va a ser imperfecto de alguna u otra forma. Y ahí volví a mi idea de los multiuniversos, que Dios podía tener una generosidad de generar una infinitud de universos y una infinitud de seres. Entonces, cada uno tiene que tener su naturaleza cada uno es lo que es porque es la posibilidad de existir. Bueno, largo de contar eso. Y después, cuando perdí esa pega, que voy a contar en un video sobre esa experiencia en el sur, en Aysén, en la región de Aysén. Entonces, cuando perdí esa pega, yo pensé que iba a seguir así también, que me iba a seguir viendo bien, y tuve varios errores, decisiones equivocadas. Rechacé 3 ofertas de trabajo, o sea, sí me sentía de que la vida era fantásticamente positiva y optimista, y de repente me encontré en una situación difícil. Y en la situación difícil empecé a buscar, no el cristianismo ni el catolicismo, sino que empecé a buscar eh, Yogananda. Me llegó Yogananda. Empecé con Yogananda, con la Self-Realization Fellowship. Y obtuve después, o sea, comencé a ir a este templo y comencé a meditar con una nostalgia tan grande de aquellas oraciones que yo había experimentado cuando era joven, en mi primera adolescencia, cuando yo tenía fe católica. Por lo tanto, entré a una cosa hindú, pero lo que yo tenía, y lo digo como testimonio de verdad, lo que yo tenía en mí era la necesidad de comunicarme con ese Dios, que no es el Dios de los hindúes, que es un panteísmo donde uno disuelve su ego y su yo en un océano infinito, y ahí está, en el Om y toda la cuestión. No. O sea, leía toda esa filosofía, leí muchos libros de Yogananda, y después tuve otro, ya voy a contarles, porque esto es muy largo, pero
llegué a entender toda aquella filosofía que es muy coherente, es muy racional. Los hindúes no tienen una construcción así nomás, es una gran construcción. Es una tremenda catedral racional, espiritual, donde se explica todo. Todo está explicado. Pero yo no hacía la meditación hindú, yo hacía la meditación católica. Yo estaba en una oración mental, en una oración de corazón. Estaba buscando un tú, con mayúscula, un tú, un ser que me acogiera. Ese ser que era el ser que yo había, con el cual yo me había comunicado. Entonces busqué a ese ser y lo encontré. Lo invoqué a él, sin el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, sin el nombre de Dios, ni Yahvé, nada. Podía ocupar cualquier nombre, pero yo en mi corazón buscaba y encontré y Dios me respondió. Entonces yo estuve 5 años estudiando la filosofía hindú. Llegué a ser un experto porque estudié también a Yukteswar, leí libros de eso, etcétera, etcétera. Me metí en ese tema, 100%, sobre la ley del karma, la reencarnación y todo aquello. Pero en mi oración era esa. Ahora, ¿qué pasó? Que yo estaba me habían puesto ellos una zanahoria a la cual yo tenía que ir. Y esa zanahoria era el Kriya Yoga, la iniciación del Kriya Yoga. Entonces, las técnicas que ocupa la Self-Realization Fellowship, las técnicas hindúes de excelencia hindú, yo las practicaba, pero en un momento determinado las dejaba porque estaba en esa otro. Me eran un estorbo frente a la comunicación exquisita con Dios. Esa comunicación exquisita con el Espíritu Santo, que yo no lo identificaba como tal, porque no había llegado a la fe, no había regresado a la fe católica como me sucedió después, años después. Y resulta que tenía esta zanahoria que era la iniciación del Kriya Yoga y llegué a la iniciación del Kriya Yoga, que debo decir que fue una experiencia muy bella, hermosa. Entonces, tuve esa iniciación del Kriya Yoga preciosa, maravillosa, y ellos decían, vas a tener un año de gracia. Y se produjo un año de gracia. Un año en que yo no tuve problemas. Después de la iniciación de Kriya Yoga, tuve un año sin problemas. Después me di cuenta de que yo cuando reflexioné, cuando ya tenía 50 años, reflexionaba sobre aquellos 40, cuando tuve ese año sin problemas. Un año de gracia. Pero recibí el Kriya Yoga y el Kriya Yoga y las técnicas, empecé a hacer un Kriyavan y al aplicar, al ejecutar las técnicas, al ser disciplinado, al aplicar el Kriya Yoga, se me fue esa paz. Se me fue esa experiencia maravillosa. Se me fue. ¿Y qué pasó? Que se cumplió el año de gracia y me vino un desastre tremendo. Perdí la pega que tenía, dejé a la mujer que tenía, me metí con otra mujer, me fui a Puerto Aysén con esa mujer, volví a Puerto Aysén, quería volver en mi fantasía, quería volver a aquella época maravillosa del punto de vista laboral, que también fue como, el punto de vista familiar fue muy lindo, los primeros años de mi primer matrimonio. Entonces quería como volver a aquello y fue todo una cosa espantosa. De repente me encontré en un infierno. Estaba en Puerto Aysén, había conseguido un trabajo en el mismo rubro, que era el rubro salmonero. Tenía una mujer que era otra mujer, que se fue conmigo allá. Y estaba en una situación de sufrimiento interior tremendo. Y practicaba el kriya. Nada. Seguía mal. O sea, el kriya no servía para nada. Las técnicas de la Self-Realization Fellowship no servían para nada. Claro, unos dirán, es que está el yama y el niyama. El yama y el niyama son las cosas básicas del hinduismo, que es lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer. Está el karma yoga, el nama yoga, el karma yoga, que es el yoga de la acción desinteresada, que es como la caridad.
Está que Yogananda hablaba de que había que tener una continencia, o sea, una castidad, la cual yo estaba violando. Entonces, claro, ciertas bases del hinduismo yo lo estaba transgrediéndolas. Pero las técnicas no funcionaban igual. O sea, no funcionaban porque también estaba la base mala. Entonces, frente a eso, en vez de buscar el catolicismo, porque no tenía fe en aquello, no tenía fe, me metí en una cosa porque tenía un amigo que era esotérico y que ahora está católico. Se convirtió ahora al catolicismo y toda su familia se convirtió al catolicismo. Entonces, son cosas increíbles los caminos. Y él me había llevado a Yogananda y después él había abandonado el tema Yogananda y se había adentrado en la instrucción Ayam. Entonces me dijo, lo que te falta a ti son los decretos. Entonces, los decretos Ayam, de la instrucción Ayam. Y me metí en otra escuela, que era una escuela esotérica, que fue fundada en la década del 30, en la misma década en que estaba Yogananda en Estados Unidos, estaba en los mismos años, en paralelo, estaba este Godfrey Bayard, inventando una doctrina, toda una filosofía y una disciplina espiritual. Y me dijo mi amigo, esto funciona, pero como reloj, es fantástico. Y así fue. Así fue. ¿Qué pasó? Empecé cuando sacaba decretos nuevos, esto es Saint Germain, que es una cosa demoníaca, que es una cosa muy moderna, donde es un destilado, es un sincretismo del Oriente y Occidente. Es un excelente sincretismo de Oriente y Occidente. Para que vean que el sincretismo no es bueno. O sea, en vez de irme yo, después de haber tenido esa experiencia antes del Kriya Yoga, muy buena, tuve la caída y después, en vez de irme hacia Cristo, me fui profundizando en un camino esotérico más diabólico que el que había dejado. Porque eso de tener un año de gracia es algo diabólico. Y también que Yogananda se meta en el bolsillo a Cristo y lo meta junto con los otros gurúes es demoníaco. Y que a través de técnicas tú llegues a una paz también es demoníaco. Porque esa paz es una paz vacía. La paz del orientalismo es una paz vacía. No tiene nada que ver con la paz de Cristo. Entonces, a tal punto llegué en Yogananda que fui una especie de sacerdote, oficié cultos. Y después me tocó en el Ayam, en la instrucción Ayam, me tocó, bueno, ahí me tocó también un montón de libros. O sea, ya me había metido con Yogananda, había leído, qué sé yo, 15 libros. Y el Bhagavad Gita lo leí más de 40 veces. El Bhagavad Gita me lo leí, lo sabía, pero así, todo el rato. El Bhagavad Gita. Y lo tengo traducido al cristianismo. Lo he depurado, el Bhagavad Gita lo tengo hacia el cristianismo. Y con la instrucción Ayam también estaban los misterios desvelados, la presencia mágica, libros gruesos de decretos, una inmensa cantidad de decretos muy bellos también, muy hermosos. Las liturgias que se hacían eran liturgias todos vestidos de blanco en una casa que era el templo en secreto, en Vitacura. Entonces, lleno de luces, lleno de luz, todos de blanco, muchas más mujeres que hombres, y evidentemente los decretos funcionaban, entonces me empezaba a ir bien en todo. Yo me iba bien en los negocios, todo me iba estupendo. Y llegué a estar ahí viviendo en el mismo templo, en este templo secreto, esotérico. Yo era el anfitrión, apagaba la luz, recibía a la gente que venían de distintas comunas, pero casi todos eran del barrio alto. Y estuve ahí, bueno, como les digo, los libros traducidos, que son libros que ni siquiera están en las librerías, no existen. Son libros tan esotéricos que están traducidos por la que era mi directora espiritual, llamemos así, ¿ya? No voy a dar el nombre, pero ella era una mujer que de repente se ponía de luz
se transmutaba de luz. Era como encender una lámpara así. Entonces tenía luz, tenía una lucidez muy grande y ella era la que traducía todos estos libros. Entonces yo iba a su departamento, conversábamos cosas espirituales, permanentemente era para mí, era mi guía, era mi guía espiritual. Y entonces yo el Kriya Yoga lo había dejado y había entrado en lo que yo llamaba la palabra, porque el decreto era la palabra. Entonces empecé con la palabra, y me funcionaba muy bien. Y estuve en esas rituales, en esas misas, que son un remedio de misas, son unas misas muy especiales. Y en esas misas, que no son misas, llamo para que nos ubiquemos, pero misas potentes, con un lenguaje categórico, taxativo, imperativo, fuerte. Entonces, seguí en aquello, pensando que me iba a ir bien, pero yo estaba yendo en el precipicio. ¿Por qué? Porque todos esos libros, que son 13, más de 13, pero yo leí 13 libros, me acuerdo, a la Araucanía, a lugares económicos, en la Araucanía, a orillas de un lago, en el lago Yeuyeu, en el lago, ¿cómo se llamaba este otro? Bueno, ya se me olvida. Bueno, iba a lugares preciosos y en ese momento, en la Araucanía estaba sin problema en aquellos tiempos. Y, y ahí iba, me leía los libros, me llevaba un libro, con uno tenía para una semana. Entonces, todos esos libros insistían en la unión y la fidelidad a la presencia Yam. Pero la presencia Yam no está dentro de uno, está fuera de uno. Es una presencia que está fuera de uno, que es una presencia demoníaca. Y hay uno de los maestros ascensionados que se llamaba Sanat Kumara, que era el más importante, Satán. Es que hay una cosa que hay que aclarar, pero radicalmente aclarar. Cuando uno habla de Satanás, del demonio, de Lucifer, todo el mundo piensa en la caricatura, en una cosa como el malo, ¿ah? Esos gallos que están en la cárcel, que son malos. No. El demonio anda buscando las almas caídas, que está lleno, o sea, perdón, los ángeles caídos, andan buscando almas. Almas para entrar en ellas, para poseerlas, para perderlas y llevarlas al infierno. En este momento hay una abundancia de ángeles caídos en el mundo. Los ángeles caídos están tomando el control del mundo en este momento. El demonio, que es el jefe de los ángeles caídos, el gran ángel, Lucifer, está gobernando el mundo como nunca antes lo había gobernado. Porque tenía vastas áreas que no las gobernaba, como el Imperio Español. El Imperio Español no entraba el demonio. Los jesuitas antiguos no son los jesuitas de ahora. Los jesuitas antiguos eran los portadores de la luz que estaban y olían inmediatamente lo que era secta masónica. Eran los defensores de la cristiandad, de la fe cristiana. Pero nos vamos a otro tema. Ahora, la expulsión de los jesuitas significó el deterioro, la oscuridad. O sea, el sol fue eclipsado. El sol de la Compañía de Jesús fue eclipsado en toda América con la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas eran fundamentales en aquellos tiempos, no los de ahora, que es otra cosa. Son mundanos. Bueno, entonces, el demonio, cuando uno habla del demonio, por favor no pensemos en el demonio explícito. El demonio se disfraza de ángel. El demonio se disfraza de cordero, de oveja. Entonces, seamos cautos y entendamos que el New Age, todas las doctrinas New Age, toda esa pléyade, porque es una cuestión inmensa de distintas disciplinas, porque yo estuve en dos. Pero hay otras personas que recorren toda su vida, pasan recorriendo, sobre todo mujeres, que van con perdónenme, porque yo tendría que empezar a buscarme, mi memoria no es así como empezar así el Reiki, qué sé yo, distintas terapias. Entonces, ¿qué pasa? Mencioné uno, porque si ustedes... Había una revista que se llamaba Uno Mismo, y tenía todas
era una especie de diario mural donde aparecían todas estas terapias y todas estas corrientes del New Age, que son una pléyade, es una, es una galaxia de invenciones demoníacas que te apartan de la verdad, que es una y sola, que es la verdad católica. Así como existen miles de sectas protestantes, porque están en el error. Los protestantes son miles diferentes porque están en el error, porque se fueron a la bibliolatría e idolatran la Biblia. Y creen que la Biblia está todo ahí. No, señor. Está la autoridad de la iglesia que interpreta la Biblia. Porque la Biblia es un producto de la iglesia. La iglesia es una gallina que puso unos huevos. Y esos huevos son el Nuevo Testamento. Las epístolas fueron producidas por la iglesia. Las epístolas, los evangelios, el Apocalipsis, los Hechos de los Apóstoles, son huevos que puso la gallina llamada iglesia en su primer siglo. Y los protestantes pescan los huevos y empiezan a arrojar los huevos a la gallina. Si los huevos salieron de la gallina, ahuevonados, ignorantes, brutos, soberbios, insolentes, los testigos de Jehová, estúpidos. Apártense del error, de la herejía. Existe una verdad, porque la verdad es una, es el catolicismo, y no hay otra verdad. Acabo de perder un amigo de hace 40 años. ¿Cuánto llevo? Ya. Uy, ni veo. Ya. Les voy a contar de este amigo. Este amigo me cortó hace unos minutos. Me cortó. Porque yo le empecé a hablar así, de Dios. Me dijo, no quiero saber nada de tu Dios. Ese es el Dios de los judíos. Un Dios pip. Y otro, ese Dios es pip. Y Jesús es pip. Y todo es pip, 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 pip. Porque el tipo es un genio. Es un tipo de un coeficiente intelectual altísimo. Y escribe, y tiene muchísimos escritos que me los he pasado, y yo los he leído, que son blasfemias. Él es un experto en blasfemias. Y lleva toda su vida blasfemando. De una manera literaria, filosófica, tremenda. Y es un fanático del orientalismo. Mientras me decía pi, 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 me hablaba del budismo zen. Porque el budismo zen, el hinduismo, el orientalismo es la construcción, es el camino, es una construcción del hombre. Es el camino del hombre hacia Dios. Pero el hombre está debilitado, destruido, contaminado por el pecado original. Entonces lo que construye es una buena intención, prácticamente. Buda hizo una buena intención. Krishna también, pero es el camino del hombre hacia Dios. En cambio, la historia sagrada que está en la Biblia, la historia del pueblo judío, la historia de Jesús, la historia de la Iglesia Católica es la historia de Dios hacia el hombre. Es Dios hacia el hombre, no el hombre hacia Dios. Bueno, y este hombre, 40 años, 50 años, consumiendo drogas de todo tipo, está con mala salud, se va a morir y está renegando de Dios, del Dios verdadero. Y como les digo, es un genio de la blasfemia. Fue la última vez, lo llamé y no hubo caso, me cortó. He luchado por su alma sin ser católico, luchaba por su alma desde soy amigo de él 40 años. Siempre lo iba a ver, estaba solitario, estaba pobre, estaba toxicómano. Él iba donde a los microtraficantes con cuchillo y les agarraba toda la marihuana y sabía que no le podían hacer nada porque ellos no podían acusarlo porque eran traficantes. Entonces, y él era más achorado que ellos. Entonces, a él lo acompañé a poblaciones, ahí la población, Villa La Reina, que estaba al lado de la universidad donde yo estaba, en el año 85. El tipo había estado preso por asaltante, había sido asaltante de bancos.
Entonces estuvo con los Chaquetas Negras, que era una banda de asaltantes de banco. Estuvo en la cárcel era amo y señor de la cárcel, junto con sus compañeros de los Chaquetas Negras, que contaba que asaltaban un banco y tenían un montón de plata y le pegaban patadas a los montones de plata y decían vamos a comprar trago y prostitutas y las mejores prostitutas, las más caras, hasta que se le acaba la plata y volvían a asaltar al banco hasta el final quedaron en la cárcel. Y después de la cárcel llegó este gallo a la familia Polhammer, que era una familia que yo conocía por el lado de la izquierda, por el lado de Isla Negra, y ahí lo conocí a este gallo en sus momentos buenos y sanos. Me hablaba de la filosofía zen y yo lo encontraba fantástico. Esta cosa de no tener ningún relato, de no tener ningún discurso ni argumentativo, ni lo que él entendía por budismo zen, porque el budismo zen son libros y libros, no es tan fácil. Pero lo que él hablaba era una cosa muy simple. Claro, se fumaba un pito y empezaba a hablar mientras regaba ahí porque estaba metido, lo mantenía ahí Roberto Polhammer, que era un escultor. Y cuando llegaba a la PDI a buscarlo, saltaba el cerco y se veía al lado. Y este gallo me fascinó por las cosas que me decía. Yo en esa época, marxista, lo encontraba entretenido. Y fui amigo de él y él en algunos momentos cuando tomaba y cuando estaba drogado, el weón era tremendo. Se veía con el cuchillo contra mí. O sea, varias veces corrí peligro con él porque tenía unos ojos desorbitados, endemoniados. Realmente nunca he visto una persona con tanto demonio adentro. Y resulta que, bueno, ya intenté durante tantos años que hoy día intenté por última vez. Bueno, podría seguir hablando porque estoy disperso, tengo ganas de hablar y hablar, pero para otra ocasión. Bendiciones y viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. A los 15 años junté a Cristian Barken, a Javier Gómez, dos más que no me acuerdo, y en la casa de Gastón Sublet, que él era el experto en orientalismo. Era profesor de filosofía oriental en la Universidad Católica. Y fuimos a ver eso, a estudiar eso, y el gallo nos dijo, primero tengo que decir una cosa, soy católico. Y empezó a hablar de Cristo y no paró de hablar de Cristo, habló solamente de Cristo. No pudimos hablar de Buda ni de nada más. Ese era Gastón Sublet. El año 75, en invierno del 75, tenía 15 años, Cristian Barque tenía 14. Y escuchábamos a este maestro de Gastón Sublet hablando su testimonio cristiano y siendo él el